Entre el rumor del río y el canto del viento nace una historia que sigue viva en cada copla, en cada cuerda y en cada voz del llano. Soy Juanri, músico, cantautor y heredero de una tradición que no se apaga de nuestro folclor llanero. Acompáñame a recorrer el pasado, el presente y el futuro de nuestro joropo. Esto es Tras las huellas del joropo, el podcast donde revivimos la esencia del llano, su música y nuestros artistas. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal mi gente del llano y amante de nuestra música llanera? Bienvenidos a Tras las huellas del joropo, el podcast donde recorremos la historia, los sonidos y las raíces del alma llanera. Yo soy Juanri y hoy los invito a viajar conmigo al pasado, a descubrir cómo nació este ritmo que corre por nuestras venas. En este primer capítulo titulado Los primeros pasos del joropo, conoceremos cómo surgió este género musical que hoy representa a todo un llano entero. Vamos a hablar también de sus orígenes, de los instrumentos que lo hicieron grande y de cómo el joropo se convirtió en una forma de vida para nuestros llaneros. Bueno, entonces iniciamos diciendo que pues el joropo es un género musical que hoy representa a todo un llano entero, como estábamos relatando, como es Colombia y Venezuela. Pero hay algunos que han hecho una pregunta pero muy impactante, muy fascinante, y pues ha sido una batalla con los colombianos y con los venezolanos desde hace mucho tiempo, y es: ¿de dónde nació el joropo? Es la misma pregunta como la que están diciendo que la arepa, ¿de dónde viene? ¿La arepa colombiana o la arepa venezolana? Entonces aquí les tengo como unos datos para decirles que el joropo sí es de Venezuela. El joropo nació en Venezuela y después vino a Colombia. Pero van a decir, ¿cómo así? Entonces se puede tratar de que el joropo nació entre mediados del siglo XVIII allá en Venezuela. Con la llegada de los conquistadores españoles que llegaron a Latinoamérica, ¿sí? Pues Cristóbal Colón, todos sus tripulantes, después que llegaron más españoles de allá a mirar nuestras colonias, ellos traían ritmos de otros lados del mundo, ¿sí? Como por ejemplo los españoles tenían su fandango, como ellos llevaron a los esclavos negros aquí a Latinoamérica, pues también nuestros afrodescendientes traían también lo que era la música africana, y pues nosotros los indígenas también teníamos nuestra propia música. Y pues que también vinieron extranjeros, no solo de España, sino de Europa, árabes, alemanes, ¿sí? Entonces, como toda esa combinación musical se convirtió en un género musical que hoy impacta a todo nivel nacional e internacional, ¿sí? Porque pues la verdad, pues soy de Colombia, orgullosamente colombiano, y de Villavicencio. Entonces yo puedo relatar que el joropo también ha estado ya en ciudades, en capitales, en escenarios internacionales, no solo nacionales. Entonces se puede decir que el joropo ha alcanzado su grandeza. Entonces pues se puede decir que el joropo sí es venezolano. Pues las primeras apariciones que se hacen del joropo es cuando se crea el primer instrumento para interpretarlo. Es decir, el arpa ya se había creado desde hace mucho tiempo, allá por el Medio Oriente. Después se incluyó en todas las misas de España, porque pues a la verdad lo utilizaban más para las misas. Y después vino aquí a los llanos, pero en Venezuela, porque en Colombia todavía no se interpretaba el joropo con arpa. ¿Y qué pasó? Cuando llegó la guitarra andaluzca o la guitarra clásica, que es la que conocemos el día de hoy, nosotros los venezolanos, ellos, ¿qué hicieron? Convirtieron ese instrumento de 6 cuerdas a 4 cuerdas. Pero con las referencias que se hacen, con la investigación que he estado haciendo, primero el 4 venezolano antes se llamaba la guitarra llanera, ¿sí? Eso no se cambiaba ni de nombre ni de cuerda, es decir, seguía las 6 cuerdas, pero como vino a Venezuela seguían interpretando todavía las 6 cuerdas. Después, unos siglos después, los jesuitas, los que enseñaban también el folclore llanero, los jesuitas fueron a ayudar, ¿sí?, entre comillas, al pueblo, enseñándoles a los indígenas lo que eran las misas, lo que era la agricultura y entre otras cosas. Ellos empezaron a traer los instrumentos que habían traído de allá de Europa y enseñándoles a tocar para las misas.
Entonces ahí se pudo interpretar lo que era el cuatro llanero. Ahí ya después lo combinaron, es decir, ya no eran 6 cuerdas, sino ya lo pusieron a 4 cuerdas. Ya no se tocaba punteado así como la guitarra, sino ya se tocaba rasgueado como lo tocamos al día de hoy. Pero la diferencia del cuatro venezolano de esa época hasta el día de hoy es que ha venido cambiando pues, la afinación. Entonces se puede decir que nuestro compañero de música llanera, que nos ayuda a interpretar, que nos ayuda a dar tonadas, que nos ayuda a crear canciones, ha tenido su evolución también. Como por ejemplo se puede decir que pues el 4 tenía una afinación diferente. En estos días estaba revisando un video del maestro Alice Cruces, pues un saludo muy especial al maestro Alice Cruces, que con él aprendí a tocar 4, pero por internet. Él tiene unos buenos tutoriales para interpretar el joropo. Entonces él decía sobre la afinación para el punteo de 4 y la afinación normal para interpretación, ¿sí? Para la ejecución, no es para hacer punteos como tal, como la guitarra. Entonces esa primera afinación que él comenta en ese video es la misma afinación que tenía el 4 antes de que pues ya se normalizara la afinación que hoy tenemos, que es la re fa si, ¿sí? El fa sostenido y el si. Entonces pues ha venido cambiando también la historia del joropo. Entonces, ¿qué pasó después? Allá pues desde la llegada en Maracaibo, después a Caracas, Barinas, a todos los estados de Venezuela, ellos vinieron ya con el folclore a interpretar, pues no se llamaba joropo como tal, sino se seguía diciendo fandango. No se había cambiado nada, seguía pues en las mismas. Entonces ellos en los parrandos, en los atos, ellos tocaban la música, pero no se llamaba ni música llanera ni joropo. Y pues comentan, dicen las malas lenguas o dicen la gente de nuestros ancestros que el joropo, sí, pues hay muchas declaraciones de que cómo se había llamado el joropo. Una, que los indígenas gritaban el joropo al aire, pero pues ese no tiene como casi registro histórico. Otra, que pues era la fiesta de los llaneros, así se llamaba, vamos al joropo, ¿sí? Entonces debe de decir vamos a la fiesta o vamos al parrando, decía vamos al joropo. Entonces puede ser que desde ahí ya hubieran cogido el nombre para los parrandos. Sí, desde ahí ya se comienza una evolución musical y pues aquí en Colombia todavía no se había interpretado el joropo con arpa. Pues se sabe que el joropo llegó a Colombia, es decir, pues por ahí también cuando los venezolanos vinieron aquí a Colombia a fundar pueblos, así. Entonces se puede decir que el arpa llanera llegó primeramente aquí en Colombia, es en Arauca y Casanare, porque pues quedaba con los límites pues de Venezuela, lo mismo que podría haber llegado allá a norte de Santander, porque pues en la frontera de Venezuela está Táchira. Entonces pues a la verdad con estas fronteras los venezolanos vinieron a fundar pueblos, vinieron aquí a darse a conocer. Entonces por eso que pues el arpa llegó primero a esos sitios, que después aquí al Meta, después a todos los lados de la Orinoquía. Entonces se puede decir de que el joropo sí es venezolano y después vino por los ríos Meta, por todos los ríos y por todas las ciudades del país, pero por medio de Venezuela. Se conoce que los primeros joropos interpretados aquí en Colombia son interpretados por guitarras punteras, porque era el único instrumento que estaba por acá, lo mismo que las mandolinas, la mandolina, que es el instrumento italiano, estaba también el requinto colombiano, que se interpretaba para la música llanera, pero se llamaba también el bandolón llanero. Y pues los otros instrumentos autóctonos es el purruco, el cuatro llanero, que yo como les digo se llamaba guitarra llanera, y también venían los violines por pues la esencia del extranjero, porque pues venían los alemanes. Aquí por ejemplo al Meta venían muchos alemanes sacerdotes a lo de las misas, fundaron pueblos, ¿sí? Entonces pues a la verdad se puede decir que también tenía esencia de violines. Después de todo esto, pues se puede decir que en Venezuela hay varios géneros de música llanera. No solo es la música llanera que conocemos, que es la reza y pasaje, sino está también el calipso, está también otros géneros musicales que después les comento en el otro podcast, que ahorita no me acuerdo, pero es una lista muy larga de que como el joropo no solo fue el joropo, sino fueron otros golpes como la gaita, el calipso, ¿sí? Entonces esto lo dejo como para otro tema, puede ser del siguiente episodio que les podría comentar.
Cuando el joropo llega aquí a Colombia, se conoce de que, pues, como les comentaba, se interpretaba por guitarras, requintos colombianos, tiples, ¿sí? No era muy común el arpa. Hasta aquel entonces cuando nació el jilguero del llano Luis Ariel Rey. Fue uno de los primeros compositores aquí en Colombia, porque en Venezuela ya se conocían muchos compositores. Está el Carrao Palmarito, está Francisco Montoya, está Luis Lozada del Cubiro, están pues muchos artistas que también en el repertorio han venido con el arpa llanera y demostrándole al mundo sobre la música llanera. Pero el que más impactó aquí en Colombia fue el jilguero del llano Luis Ariel Rey, que pues a la verdad yo les puedo comentar con mucha seguridad que él es mi familiar, él es mi tío abuelo. Entonces pues a la verdad me siento como muy orgulloso de hablar sobre el pionero de nuestra música llanera aquí en Colombia, porque en Venezuela ya existía. Entonces él fue desde muy niño, los papás, la mamá que era costurera y lavaba ropa, y el papá que era talabartero y era barbero, el papá era que venía con ese tono musical. Y también venía también la mamá, porque la mamá, como yo les comentaba, todos venían de Venezuela. Entonces pues escuchó sobre el caserío, es decir, escuchó sobre el caserío de aquí de Villavicencio, antes que se llamaba Gramalote, y vino a fundarlo, y vino pues a vivir aquí, no a fundarlo porque ya estaba fundado. Entonces pues don Javier Rey le enseña el método musical a mi tío abuelo, a Luis Ariel, y después a Gil Arialdo, es decir, los 4 o 5 hermanos que interpretaban en el joropo, y antes era interpretado por guitarras. El LP era muy fundamental entre esa época. Aquí en Colombia iniciaban las grabaciones de FM Entretenimiento, de Sonolux, de Codisco, de todas esas discográficas que hasta el día de hoy prevalecen en nuestras músicas colombianas y venezolanas. Entonces él fue el pionero en grabar música llanera aquí en Colombia, como les comento, aquí en Colombia, porque en Venezuela ya habían grabado LPs de música llanera, pero en guitarras. Es decir, los primeros éxitos que él había lanzado, por ejemplo, está el éxito de ICC y de Carmentea. Él los había lanzado primero por guitarras, punteras, por cuatros y por maracas. Todavía no había registro de arpa. Fue después, cuando él tenía entre 18 y 22 años, que él interpretó su primer álbum, pues ya propio de sus propias composiciones, que se llamaba Catira. Ahí pues todavía sigue utilizando los mismos instrumentos autóctonos del meta, pero ya incluía el arpa, gracias al maestro. Saludos también al maestro René de Devia, que fue que él entró al conjunto. También entró el maestro David Parales, entró también el maestro también paraguayo, que en paz descanse, Pepe Velázquez, quien fue que le ayudó a interpretar de esas grandes obras, por ejemplo de ICC, de Carmentea. Entonces fue su primer álbum, lo interpretaron interpretó 5x8, uno de los primeros álbumes donde se incluía ya el arpa. Por ejemplo, hay 2 canciones que se escucha de arpa, que es Sabanera y que es 5x8, uno de los éxitos que del momento, claro, explotó al público folclorista colombiano, porque pues a la verdad el arpa ya existía en Arauca, pero en el meta nadie interpretaba arpa en el meta. Entonces pues el maestro René Devia comentaba que él, antes de interpretar arpa, porque era su sueño, él interpretaba que era el tiple. Entonces se puede decir que entre este álbum de Catira él interpretó el tiple y después el arpa, como un intento de saber cómo pegaba eso al público. Después de tener tanta fama ese disco, él grabó el disco de Luis Ariel Rey y sus Llaneros, que fue ahí cuando él interpretó ahora el arpa. René Devia, entre este álbum, Carnavalito, que él había creado golpes aquí en Colombia que no existían en Venezuela, que existían en Venezuela. Él trajo algunos golpes, por ejemplo el golpe de carnaval, el zumba que zumba, el corrido llanero, 6 por derecho también, entre otros géneros musicales, es decir, otros golpes llaneros que habían existido en Venezuela. Entonces él fue muy ingenioso de traer el arpa aquí a Colombia, y pues a la verdad se sentía orgulloso de interpretar también obras venezolanas. Después de ese álbum sigue el álbum de Con todo el sabor del llano. Ahí fue cuando él trajo de Paraguay a artistas donde interpretaban el arpa, por ejemplo Pepe Velázquez, está también Los Comuneros con Oswaldo Canoa,
Entonces ahí fue cuando el arpa paraguaya llegó aquí a Colombia. Y pues a la verdad de combinar, eso es de verdad eso tuvo sus riesgos, claro, de combinar el arpa paraguaya, que solo se interpreta para la música andina de Perú, Paraguay, interpretar en el joropo es algo muy innovador. Entonces pues él no trajo casi el arpa de Venezuela, sino trajo el arpa de Paraguay y empezó a hacer sus producciones. Por ejemplo, aquí pues en el estudio que es donde estoy grabando, tengo el audio original de ICC, pero que lo toca con el maestro Pepe Velázquez, porque la versión, yo se los puedo asegurar, la versión que hoy está interpretado en todos lados que tiene FM Entretenimiento es la de David Parales, porque como se puede mirar, él estuvo en el conjunto musical y de Luis Ariel, que se llamaba, creo que pues Los Llaneros. Y pues se puede comentar de que él grabó una versión con él que es el de ICC, que es la versión que hoy conocemos en particular, ¿sí? Mientras la versión de Pepe Velázquez es distinta a esa, ¿sí? Entonces pues la verdad, pues yo no les culpo a ellos por no tener la versión original, a FM Entretenimiento, saludos también a esa gran discográfica, sino que pues a la verdad pues he tenido la oportunidad de tener la versión original, que próximamente yo sé lo voy a lanzar aquí al canal pues de YouTube o también pues a todas las plataformas digitales, pero claro, preservando los derechos de autor. Entonces después de todas esas obras, él vino a interpretar, él interpretó o él hizo muchos álbumes, como 10 o 15 álbumes o 20 álbumes, como más de 50 álbumes me imagino, porque hay otros que todavía no se han mirado o descubierto. Él interpretó también entre otros con otros artistas, como por ejemplo está Entre Guitarra y Arpa, yo no sé cómo se llama ese álbum entonces, que lo grabó con Philips. Y ahí en un lado está, pues en los dos lados está primero la canción de las guitarras, que eran boleros, y la siguiente canción seguía la de Mi Tío Abuelo. Entonces pues se puede decir de que pues él cantó con muchos artistas, él conoció muchos artistas mexicanos, Miguel Acevies Mejía, y lo que era también pues otros artistas que no recuerdo ahorita, pero pues es muy interesante saberlo, mexicanos. Él conoció allá en México, en un estadio pues, en donde estaban cantando en un concierto, a Arnulfo Briceño, el creador del himno del Meta y otros éxitos llaneros. Pues a la verdad él fue muy amigo de muchos artistas y pues lamentablemente se nos fue el jilguero del llano en 1975, ¿sí? Interpretando su último álbum, que pues a la verdad ya están también en todas las plataformas digitales. Y pues a la verdad es muy lamentable de que un pionero de la música llanera se nos haya ido. Entonces pues a la verdad después de El Jilguero del Llano siguieron muchos artistas, ¿sí? Pues todavía el hermano de él, Hilarialdo, que es también mi tío abuelo, Hilarialdo Rey, siguió componiendo temas. Él no cantaba, casi no cantaba, sino componía temas. Y pues el único tema que sobresalió de todos los temas que él grabó era Zulma. Y pues se puede decir, si uno escucha la canción, de que es para una mujer bonita y pues es una canción romántica, pero a la verdad la historia de esa canción tiene que ver con la hija, que pues saludos también a Zulma. La interpretó para su hija y pues todo el mundo conmocionado porque pensaban que era una canción de enamoramiento, pero si uno la escucha otra vez y otra vez, pues se puede decir que es una canción romántica para cantarla. Entonces pues después de que los hermanos Rey y Roa tuvieron una posición muy grande en la música llanera, hasta se pueden decir que ellos eran los reyes de la música llanera. Después vinieron otros artistas a mediados después de los 70s, 80s. Por ahí inició también el maestro Dumar Aljure Rivas, quien fue el autor de la mejor canción, puede decir, que es Catira Casanareña. Una canción muy bonita también para enamorar. Él después interpretó otros éxitos como Del Huir al Pueblo, El Gabán Comandante, bueno, otros éxitos llaneros que él interpretó. Y pues de esa línea del tiempo aparecieron otros como el Cholo Valderrama,
Después de que René Devia había pertenecido al conjunto de mi tío abuelo, también él se fue a cantar y a interpretar música llanera, y él pues actualmente vive en Miami. Después de que pues ya mi tío abuelo se nos fue, siguieron otros artistas también como Manuel Orozco, muchos del Meta, y pues de otras partes del país, porque pues mirando el libro de historia de la música llanera, hay caleños, hay bogotanos, hay santanderianos, como por ejemplo el maestro Arnulfo Briceño. Entonces pues desde esa línea del tiempo se puede decir que han venido otros artistas a interpretar. Bueno, pues yo los dejo acá. Muchas gracias por escucharme, por saber más del folclore llanero, porque pues a la verdad casi a todo el mundo no les fascina como la parte de historia, pero quisiera de que de verdad este proyecto, este podcast llegara a todo el mundo entero, para que pues se puedan culturalizar, se puedan como meter en ese cuento del joropo, porque el joropo para los jóvenes, para el día de hoy, es como muy aburrido, como han venido otros géneros musicales. Y pues lo otro, hay jóvenes que les interesa el joropo, pero lo han venido como dañando, ¿sí? Le han metido muchas mezclas que no deben que ser. El folclore sí nos está desapareciendo, y pues la verdad quisiera que de verdad este podcast llegara a todos los lados del planeta, para que todo el mundo sepa que el joropo todavía sigue vivo tradicionalmente, no como todos quieren que sea el joropo moderno, ¿sí? Pero pues así es la razón. Entonces muchas gracias por escucharme, Dios les bendiga y les guarde, y los esperamos para el próximo capítulo, que será muy asombroso y muy fascinante. Muchas gracias. Y así fueron los primeros pasos del joropo, un ritmo que nació entre el trabajo y la esperanza, que aprendió a cantar a la vida, al amor y a la libertad de nuestro querido llano. Gracias por acompañarme en este viaje sonoro a nuestras raíces. Soy Juanri, y esto fue Tras las huellas del joropo, el espacio donde la historia y la música se encuentran bajo el mismo llano.